Mm, Hola, soy Rosana y el tema del que les voy a hablar es uno del que he querido hablar a profundidad desde hace mucho. Lo llamé la ambigüedad de representación en las películas de Disney, como el querer abarcar todo se termina abarcando nada. Quiero aclarar y más que nada delimitar a qué me refiero con películas de Disney, ya que puesto que hoy en día Disney es dueño de muchas cosas y por lo tanto posee una gran cantidad de películas bajo su dominio. Estaré hablando únicamente de las películas animadas de Disney, más específicamente de aquellas realizadas bajo Pixar y Walt Disney Animation Studios. Tal vez se estarán preguntando a qué me refiero con representación, y es que este término puede hacer referencia a muchas cosas. Sin embargo, categoricé las representaciones de las que voy a hablar en cuatro tipos. Uh, la primera siendo etnia, raza o contexto cultural, la segunda orientación sexual, identidad de género y expresión de género, la tercera neurodivergencia, discapacidades y condiciones de salud, y la última, la cual es de algún modo algo diferente a las otras y denominé como mensajes, moralejas o enseñanzas. Más adelante veremos a qué me refiero con esto y por qué también quise abarcarlo en mi presentación. Antes de continuar, quiero hacer especial mención a que mayormente estaré hablando de dos películas en específico, no solo de ellas, pero en gran parte de ellas, Raya y el último dragón y Encanto. Ya que si bien no estoy aquí para decir cuál prefiero, si una es mejor que otra, creo que para abordar estos temas de los que quiero hablar y tomar en cuenta el contexto en el que estamos, es inevitable comparar dos películas realizadas en el mismo año, ambas bajo Walt Disney Animation Studios, con el fin de tratar de entender por qué una logró ciertas cosas y la otra no. Comencemos con la primera categoría de la que les hablé, etnia, raza o contexto cultural, con la película de Raya y el último dragón. He aquí algo importante y que sin dudas creo tuvo mucho impacto tanto en la realización como en la recepción de la película. La cuestión de si el personaje de Raya sería considerado una princesa de Disney o no. Creo que todos estamos conscientes del impacto que las princesas de Disney como imagen tienen en la sociedad, no únicamente en niñas chicas, incluso nosotros a nuestra edad solemos ver a estos personajes con cierta admiración. Compramos productos en los que aparecen, hacemos quizzes en internet para saber quién de ellas somos, incluso a veces nos molestamos si un personaje que nos gusta y creemos menos pertenecer a dicho grupo no es incluido entre ellas. Es lógico que en cierto modo presionemos a Disney con la necesidad de vernos representadas en ellas, por más que ya podamos identificarnos con alguna. De ahí el hecho de que nos emocionemos por noticias como la primera princesa latina o la primera princesa queer o la primera princesa lo que sea. Estamos hambrientos por ver algo lo más identificable con una misma posible. Viéndolo de este modo, si lo pensamos bien, esta estrategia del primer personaje fue la que Disney decidió utilizar en este caso, aclamando hacer una película con la primera princesa del sureste de Asia. Aunque la verdad, en defensa de Disney, esta información puede que no haya sido proporcionada por ellos mismos en realidad. Puede que simplemente los medios hayan escogido utilizar estos títulos amarillistas para hablar de su nueva película, porque, como expliqué antes, es lo que nos llama la atención a nosotros como público y por lo tanto lo que vende. Sin embargo, si este fuera realmente el caso, tampoco hay mucho de dónde ayudar a Disney, puesto que nunca desmintieron lo dicho por los medios. La verdad es que no encontré ninguna fuente en la que Disney mismo haya asegurado literalmente que esta sería su primera princesa del sureste de Asia. Las palabras que ellos decidieron utilizar fueron simplemente aquellas que expresaban que la película, ni siquiera el personaje sí, estaría inspirada, ojo con la elección de esta palabra en específico, inspirada en culturas, también ojo con esto, está en plural, nos enfocaron específicamente en una del sureste de Asia. En mi opinión, la cual es controversial porque incluso esta opción podría caer dentro de la apropiación cultural. Lo mejor que Disney pudo haber hecho es simplemente aclarar que el contexto en el que la película se situaría sería un universo ficticio que, como cualquier elemento de ficción, ciertamente puede estar inspirado de elementos reales, en este caso culturas del sureste de Asia. Pero ahí está la cosa. No es lo mismo un universo alternativo con algunos elementos y cosas similares a las de alguna cultura que un lugar que exista en el mundo real. Este pensamiento en realidad es bastante utópico porque no es como que a Disney no le convenga que su público crea que será representado en sus películas, ni tampoco es como que todas las personas estén conscientes de la importancia de diferenciar entre una y otra, pero en realidad esto termina siendo un arma de doble filo porque si bien esto podría ser ventajoso para Disney en un primer momento, únicamente para que las personas vean sus películas una vez y tal vez nunca más,
El público al final termina insatisfecho al darse cuenta de que todo fue puro bait. Aunque tal vez a Disney realmente no le importe esto, porque la gente que termina quejándose y exigiendo una mejor representación es mínima en comparación a la total que termina consumiendo sus productos de todas formas. Pero en fin, ¿a qué voy con todo esto? Porque es recalcar la importancia que tiene saber diferenciar entre escoger una cultura o etnia específica a escoger únicamente inspiraciones sobre algunas culturas o etnias para un producto de ficción. ¿Por qué recalcar la importancia que tiene escoger la ambigüedad por sobre la especificidad en trabajos de ficción? Bueno, en este caso, para explicar cómo esa ambigüedad termina resultando dañina. ¿Por qué escoger decir que mostrarás representación de culturas cuando en realidad esa representación es mínima y más una mera inspiración únicamente? ¿Eso es representación? ¿Tocar elementos culturales de un modo tan ambiguo? Y no es interesante para pensar. ¿Es Disney así con todas las demás culturas que ha aclamado representar? Y la respuesta es no. Sin embargo, eso todavía lo veremos más adelante. Entonces, ¿por qué Disney decidió hacer esto justamente con Raya y el último dragón? ¿O fue solo una coincidencia? Aun si así lo fuera, es muy dañino e irresponsable rebajarlo a eso y tratar de lavarse las manos. Las culturas y etnias asiáticas constantemente se ven perjudicadas por la ignorancia que mucha gente tiene al pensar que todo lo que es en el continente es únicamente China y cosas parecidas a China. Esto no solo representa una borradura, por así decirlo, para las otras distintas culturas y etnias presentes en Asia, sino un tipo de discriminación e incluso racismo hacia ellas, derivado de conductas y pensamientos ignorantes. Entonces, Disney trató de evitar esas conductas racistas comunes hacia las comunidades asiáticas. Pues pareciera que no, pareciera que fueron por el camino más fácil y para asegurar una supuesta representación de culturas del sureste de Asia, simplemente echaron varios elementos de ninguna etnia específico dentro de la historia. Esta decisión de su parte es muy controversial, puesto que en cierto modo refuerza las creencias ignorantes y racistas de que Asia del Este y el sureste de Asia son una misma cosa. Y esto no está presente únicamente en el contexto de la trama de la película. Déjenme mostrarles a su cast. En una búsqueda rápida, estos son los primeros actores y actrices de la película que te salen. De los 9, solo 3 tienen ascendencia de países del sureste de Asia. El resto sí son o tienen ascendencia asiática, pero del este de Asia, de China, Corea, Hong Kong. Esto no sería tan preocupante si estos actores y actrices fueran simplemente personas de cualquier otra etnia asiática, pero el hecho de que todos sean específicamente de ascendencia china o coreana está para pensar. De nuevo se ve reforzado el estereotipo de que toda Asia consiste únicamente en Asia del Este. Y la verdad, realmente no hay personas pertenecientes al sureste de Asia que sean capaces de interpretar estos papeles. ¿O por qué de plano Disney simplemente las ignora? En fin, ahora sí pasemos a la siguiente película, Encanto, y hablemos de cómo está esta en sus cuestiones de representación cultural. Primero que nada, una gran diferencia con el caso anterior, y que tal vez ya tengan en mente porque ya he dado como pistas al respecto. Encanto sí se sitúa en un lugar en específico, o más bien un país, Colombia. ¿Cómo esto representa una ventaja? Pues primero que nada, a los creadores les beneficia en el sentido de que todas sus investigaciones realizadas para la película se enfocaron de lleno en Colombia y nada más que la cultura colombiana. A diferencia de con Raya y el último dragón, que pareciera ni pudieron decidirse porque estaban tratando de representar exactamente, lo cual resultó en una representación cultural más exacta e incluso respetuosa. La misma gente de Colombia aclama esta película por ser la primera que conocen ambientada en el país que no toque ni trata sobre crímenes de narcotráfico. Algo que también me gusta mucho de la realización de esta película es cómo Disney pudo abrirse en cuanto a estos temas de representación, no solo en el ámbito de la trama y el contexto en el que la historia se desenvuelve, sino en cuestiones del arte y la animación de la película. Este es un screenshot de un video que explica la evolución de la animación 3D del cabello en las películas de Walt Disney Animation Studios. Muestra cómo en Encanto todo el rango de tipos de cabello según esta clasificación, que la verdad desconozco cuál sea, está presente en cada uno de los personajes principales de la película. Dicho video explica básicamente cómo Disney por fin ha llegado a desarrollar a través de su animación 3D el cabello del tipo como se muestra en la última columna, el cual suele pertenecer, si no es que siempre, a personas negras o al menos de dicha ascendencia. Esto aquí es un buen ejemplo de inclusión para más personas, por así decirlo, puesto que aunque la película sí está ambientada en Colombia y sus personajes son colombianos, la gente con color de piel o textura de cabello similar aún puede sentirse identificada porque el diseño de los personajes es así de bueno.
Sobre a Disney por esa parte, que en cuanto a animación y arte visual están bastante bien. De hecho, dato curioso, las mismas personas del sureste de Asia que vi hablando sobre los puntos en contra de Raya y el último dragón estaban de acuerdo en una cosa positiva, y eso era el diseño de personajes, porque si con una cosa podían identificarse la película, era la manera en la que los personajes se veían, que según ellos es bastante parecida a como ellos se ven. Y aquí viene más comparación inevitable con Raya y el último dragón. Si ahora vemos el reparto de Encanto, ¿sucede lo mismo que con la anterior película? Y la respuesta es no, o al menos no, tampoco puede ser perfecta. Más bien, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué? De aquí, igual con los 9 primeros actores y actrices que aparecen en una búsqueda rápida, solo 3 no son de ascendencia colombiana y uno de ellos es porque es el encargado de hacer los ruidos de los animales. Interesante notar cómo al parecer resultó más fácil encontrar actores y actrices de un solo país para Encanto que de los 11 países que conforman el sureste de Asia para Raya y el último dragón. Pero en fin, continuemos. Siguiente. Orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Ahora comenzaremos con Encanto. Antes que nada, creo que debo explicar la definición de lo que es headcanon, porque es un término que estaré utilizando constantemente a partir de ahora. Para aquellos que no están familiarizados, headcanon hace referencia a las ideas personales que los fans tienen sobre cualquier componente de la historia del libro, película, serie, etcétera, del que tengan afición, que no están respaldadas explícitamente por el autor o algún otro medio oficial. Es básicamente lo opuesto a canon. Así, cuando canon sería, por ejemplo, que Elsa tiene poderes de hielo y nieve porque es oficial, es algo evidente en las películas. Yo como fan puedo tener el headcanon de que Elsa es asexual, por ejemplo, porque su orientación es algo que nunca se toca en las películas y por lo tanto yo puedo hacerme una idea de la que es para mí. Tener headcanon sobre la orientación sexual o la identidad de género de algún personaje no es el único tipo de headcanon que existe, pero son comunes debido a la intangibilidad de su naturaleza y sobre todo la ambigüedad con la que se presentan en los medios. Encanto no fue la excepción para que esto sucediera, pero es interesante ver cómo en su caso, como en ningún otro, o al menos ninguno que yo en todos mis años en Tumblr y Cultura Fandom haya presenciado, se crearon dos fuertes bandos. Uno pro headcanons de orientación sexual e identidad de género por sobre cualquier cosa, y otro anti-headcanons de orientación sexual e identidad de género por sobre la narrativa principal y los aspectos culturales de la historia, siendo la mayoría de las personas pertenecientes al primer bando personas queer blancas, mientras que del segundo bando personas pertenecientes a la cultura colombiana o al menos latinoamericana. La premisa bajo la cual los fans anti-headcanons protestaban, por así decirlo, era que no se debe ignorar el contexto cultural de la narrativa y que, con Encanto, al ser una película en la que la trama está íntimamente vinculada con la cultura en la que se basa, no se deben priorizar temas sobre la sexualidad de los personajes, entre otros, por sobre los temas culturales de los que la película realmente trata, porque se pierde el sentido de esta misma. Tal vez algunas personas piensen que estas posturas son un tanto extremas, pero si bien las representaciones LGBT+ son necesarias, también lo son las representaciones de etnias y culturas, y sería contraproducente causar la borradura, por así decirlo, de una para procurar la presencia de otra. Un ejemplo simple de cómo esto sucedió fue cuando parte del fandom se emocionó mucho por el número musical del personaje de Isabela porque creyó que los colores de los que se pintó su vestido al final de la escena eran los mismos que los de la bandera pansexual, lo cual no era así. Los colores de los que se pintó eran los mismos que los de la bandera de Colombia. Es verdad que como fans podemos tomarnos muchas libertades con tal de disfrutar de aquello por lo que tengamos afición, pero creo que ni siquiera esa afición debería excusarnos de la posible ignorancia que podemos demostrar. He mencionado únicamente cómo el ámbito cultural podría verse dañado en estos casos, pero la verdad es que incluso los propios elementos LGBT+ pueden verse dañados bajo headcanons realizados bajo ignorancia. Con Encanto, por ejemplo, hubo un headcanon popular circulando por un tiempo que establecía que Luisa es una chica transgénero. Muchas personas lo calificaron de ignorante y dañino porque afirmaban que la razón de dicho headcanon era únicamente por los atributos masculinos en dicho personaje. Pero ¿por qué solo la chica que se vea más masculina es aquella que se headcanonea como trans? Ya saben, ¿por qué no habían headcanons así para personajes femeninos como Isabela o Dolores? Para pensar. Y bueno, incluye algunos memes en nuestra diapositiva. En la izquierda con Shrek dice, ¿podrías dejar de priorizar headcanons LGBT+ por sobre narrativas de gente de color por 5 minutos?
Y el de la derecha, con más de 4000 notas en Tumblr, dice: personas queer blancas cuando ven lo que sea acerca de lidiar con los problemas de ser gente de color. Es para mí, el último tag de esta publicación dice algo interesante y que creo que cabe mencionar. Una cosa es tener headcanons y otra volver las películas sobre eso y eso únicamente. Ahora que ya hablamos sobre Encanto en este ámbito, toca hablar de Raya y el último dragón. Ay, perdón. ¿Recuerdan cuando les hablé del fenómeno del primer personaje y cómo Raya supuestamente era la primera princesa del sureste de Asia? No solo en cabezadas así encontré. No incluí ninguna captura de eso aquí, pero llegué a encontrar artículos parecidos en los que se aseguraba que Raya era la primera princesa queer. Obviamente nada de eso dicho por Disney. Esta idea no parece tan descabellada si tomamos en cuenta que la propia Kelly Marie Tran, actriz que con su voz le dio vida a Raya, confesó básicamente tener el headcanon de que el personaje es queer, sobre todo basándose en su relación con Amari, la antagonista de la historia, y que lo interpretó como tal. También se ha confirmado como hubo queer coding intencional en el diseño de los personajes, especialmente de Raya y de Namari. Para aquellos que no saben, queer coding hace referencia a la adición de elementos queer que suelen ser asociados a personas pertenecientes a la comunidad LGBT+, al medio en el que se estén presentando. Así con el personaje de Raya, del cual dejé una imagen para que puedan observar mientras escribo, podemos ver elementos en su diseño final, como su elección de guardarropas, en especial los pantalones sueltos, su físico con más musculatura y menos curvatura en comparación con otras princesas, y en general sus posturas y gestos que, si bien aquí no podemos observar a totalidad, les prometo que a lo largo de la película, si llegan a verla, pueden distinguirse claramente como son más masculinos en comparación con otros protagonistas de Disney. Y como ya había comentado, es un caso similar con el personaje de Namari. De ella no dejó una imagen de cuerpo completo, pero también es un personaje en general con atributos estereotípicamente masculinos y es interesante corte de cabello que creo que se puede apreciar en la imagen de la derecha, pero, pero algo aquí hizo falta. Y si no se les ocurre qué, es lo que he mencionado ya previamente. Y eso es tomar en cuenta el contexto cultural de la historia que se está contando. Al final de cuentas, como ya mencioné antes, todos esos ámbitos van de la mano. Si quieres tomar en cuenta uno, tienes que tomar en cuenta todos. Y si bien podría parecer que Disney dio un primer paso contemplando culturas no occidentales e incluso añadiendo elementos queer a su película, dio dos atrás al querer representar queerness de un modo occidental en un contexto supuestamente no occidental. Esta es la thumbnail de un video en YouTube llamado El queer biting de Raya hacia las asiáticas del sureste, la importancia del contexto cultural para lo queer. Este canal de YouTube de Shiran Jay Chao lo recomiendo bastante, tiene videos muy buenos y muy interesantes en los que esta persona china, experta en historia y cultura china, suele hacer análisis acerca de la presencia de la cultura china en distintas películas o series, de un modo que yo considero bastante entretenido. Vayan a checarlo. Y bueno, para este video, o más bien serie de videos, esta es solo la tercera parte, invitó a distintas personas del sureste de Asia a que comenten y den su opinión acerca de la representación cultural en la película de Raya y el último dragón. La verdad este video en específico no lo he visto, apenas voy en la primera parte de todos y creo que cada uno dura al menos 2 horas. Pero de lo que trata es básicamente lo que ya comencé a hablar hace un momento, que si bien sí hay elementos queer presentes en la película, la razón de que los hayamos identificado sin tanta dificultad se debe a que son elementos queer que normalmente se nos presentan en los medios, o sea, elementos queer occidentales. Y como también ya comencé a abordar con anterioridad, ni las vivencias queer ni las manifestaciones en las que éstas se dan son iguales en todas las culturas. Si Disney supuestamente se basó en las culturas del sureste de Asia para hacer esta película, ¿por qué entonces la representación queer que esta presenta no es perteneciente al sureste de Asia? ¿No sería incluso considerado apropiación cultural el tomar elementos de otras culturas y blanquearlas para que encajen dentro de la visión occidental? Para pensar. Ahora en esta diapositiva puse algunas imágenes de películas relativamente antiguas en las que considero hay ciertas narrativas, personajes entre otros, que si fueran realizadas en la actualidad serían aclamados por los fans como representantes de la comunidad LGBT+. La razón por la que planteo esta situación hipotética es porque precisamente las películas que Disney saca hoy en día las aclamamos como innovadoras y representativas, y aunque estoy de acuerdo en que Disney muy poco a poco está teniendo mejorías, la verdad es que no son muy diferentes a las que sacaban hace 30 años, al menos no en cuanto a representación, específicamente LGBT+.
Lo que quiero decir es que no deberíamos aplaudirle a Disney algo que realmente no está haciendo. Está bien tener headcanons, pero aprendamos a diferenciar precisamente entre lo canon y lo headcanon. No porque una película se preste a tener headcanons con buena representación, significa que lo presentado como canon es buena representación. Continuemos ahora con la categoría de neurodivergencias, discapacidades y condiciones de salud. Comencemos con Encanto nuevamente. Como tal vez ya se hayan imaginado cuando les dije que los headcanons no tienen que ser únicamente sobre cuestiones LGBT+, pero que estos temas se prestan más debido a su intangibilidad. También cuestiones que no se ven tan a simple vista como neurodivergencias son comunes en los headcanons. Y de nuevo, Encanto no fue la excepción. Hubieron varios, evidentemente, con varios personajes, pero el personaje del que más se habló en cuanto a esta área fue definitivamente Bruno. Si bien podía haber mucho que se mencionara únicamente que era neurodivergente por los fans, cuando se especificaba más, la mayoría estaba de acuerdo con que Bruno tenía trastorno obsesivo compulsivo. Ese es el headcanon más popular acerca de su neurodivergencia, por así decirlo. De nuevo puse algunos screenshots de publicaciones en Tumblr que hablaban sobre cuestiones de esta índole. La de la izquierda tiene 7000 notas y es de alguien que dice: ok, esperen, no, aguarden. El hecho de que Bruno estaba aparentemente tratando de reparar las grietas de dentro de las paredes me pone extremadamente emocional. Estaba tratando tanto y haciendo todo lo que sentía que podía para mantener a su familia junta, pero estaba tan aterrado de realmente volver a enfrentarlos que no podía hacer mucho y nunca sería suficiente porque nadie se estaba comunicando. Y yo solo, oh, no quiero solo llegar y decir que esto está mal. Al final de cuentas, los headcanons son headcanons. Podemos hacer lo que queramos con ellos. Pero creo que es interesante notar cómo este en específico interpreta el comportamiento de un personaje. Si bien es algo no perjudicial, de hecho incluso para elogiarlo de algún modo, no cambia el hecho de que sigue siendo un modo sesgado, porque si se tomara en cuenta todo el contexto de la situación y, de nuevo, el contexto cultural, probablemente no se habría tenido este headcanon en primer lugar. Bueno, a ver a qué me refiero con la imagen de la derecha, la cual es un screenshot de una publicación que de hecho dice más cosas acerca de Encanto y los headcanons e interpretaciones erróneas que suelen hacerle, pero esta parte en particular que puse dicen: muchas de las acciones que Bruno hace, como por ejemplo golpear la madera, se deben a sus supersticiones, y para él es normal hacer mucho esto porque la gente latina se toma las supersticiones muy en serio. Yo lo sé, soy mitad mexicana y observé a mi papá mexicano ser extremadamente supersticioso por 9 años. Bruno tirando sal y azúcar también es algo común. Yo misma he hecho lo de la sal varias veces, lol. Y cuando estaba saltando encima de las grietas estaba diciendo un hechizo de sanación al mismo tiempo. Todo lo que he escuchado de la gente es que trae mala suerte, así que claro que va a hacer cosas para espantar esa mala suerte. Me encanta cómo esta publicación no solo se basa en aspectos culturales para explicar el porqué de cómo es el personaje, sino en aspectos de la propia narrativa y personalidad del personaje, que en ese caso no tendrían por qué ser ignorados por personas que supuestamente vieron la película. Pero en fin, creo que es interesante que está para pensar el hecho de que las personas vieron ciertos comportamientos en un personaje y lo primero que pensaron fue: sí, este personaje tiene TOC. En vez de darse cuenta de que son simples aspectos derivados de una cultura específica. No porque tener TOC o alguna otra condición neurodivergente sea algo inherentemente malo, pero no es interesante notar cómo aquello que no es conocido dentro de lo occidental inmediatamente se categoriza como una enfermedad o una condición. Esto no es algo nuevo y al final de cuentas obviamente termina siendo dañino para las culturas no occidentales. Viéndolo de este modo parece difícil, la verdad es que sí, pero creo que no se trata de que sepamos absolutamente todo acerca de todas las culturas del mundo, sino de que al menos estemos conscientes de que existen y de que pueden, si no es que siempre, ser un factor importante tanto en la historia, en un trabajo de ficción, como en los personajes presentados en ella. Y por lo tanto no asegurar que tal cosa pasa por algo cuando no sabe si esto podría deberse a algún aspecto de otra índole. Repito que parece difícil, pero creo que ocasiones como estas son perfectas para motivarnos a informarnos más acerca de otras culturas o cosas en general con las que nosotros no estemos familiarizados. Saquemos lo mejor de las situaciones. Yo creo que esta es una invitación para aprender de ellas, no simplemente conformarnos con la ignorancia. Y bueno, para medio concluir con esta parte de neurodivergencia, quise incluir otra publicación de texto de Tumblr que, si bien podría estar haciendo referencia
a lo que acabamos de ver, en realidad también aplica a todo lo anterior visto, pero pues para que se entienda lo que trataba de decir hace un momento. Dice, como una persona en la mayoría, dice el encabezado. Hay una diferencia entre identificarse con una historia central alrededor de minorías y sus problemas y cooptarlas para tu propio uso. Identificarse con un personaje de color, siendo una persona blanca, no es malo. De hecho, es importante y saludable ser capaz de verte en personajes que no se ven como tú. La representación es importante para todos. El problema viene cuando tomas historias como esas, donde la mayor parte de los personajes y temática de la historia se centra alrededor de la etnia y la cultura, y remueves y ignores esa parte en favor de aquello con lo que te relacionas más. Wow. Ahora que lo pienso, no sé por qué lo dejé eso para el final. Es que está tan bonito lo que dice. Creo que fue porque prestaba a explicarse más con lo que acabamos de abordar. Que el problema con headcanonear a Bruno como neurodivergente no es realmente headcanonearlo como neurodivergente, sino hacerlo para que se parezca más a ti, incluso si eso conlleva ignorar todas las demás cualidades del personaje, incluyendo su etnia, cultura, que eso sería más problemático. Ahora pasando a otras cuestiones de salud ya no mental, use estas imágenes como ejemplos de representación de condiciones de salud en películas de Disney que en lo personal me agradan mucho. La que se encuentra más a la izquierda y en realidad muestra dos imágenes es de Turning Red o Red en español. Eh, Esta muestra a niñas usando parches especiales para la diabetes tipo 1. La razón por la cual esta representación me gustó bastante es porque, para empezar, yo nunca en mi vida la había visto. Es más, ni siquiera sabía que a la gente con diabetes tipo 1 podía usar parches para ayudarlas con su condición. Y pues eso me dejó pensando. Siento que muchas veces cuando pensamos en representación de condiciones de salud, lo que se nos viene a la mente es alguien con cáncer o alguna enfermedad terminal o alguien sin alguna extremidad o en silla de ruedas, algo que sea muy obvio o incluso grave. Pero la verdad es que ninguna enfermedad o condición es más importante que otra y por lo tanto no se debería tener la idea de que la representación de condiciones más graves o notorias es mejor o más efectiva que las de aquellas que no se ven a simple vista o tienen un menor nivel de gravedad. No estoy diciendo que dejemos de mostrar este tipo de enfermedades o condiciones, pero es agradable ver que también se priorizan aquellas que normalmente no se consideran como suficientemente sufribles para ser representadas. Por ahí también en Tumblr, no lo incluí en las diapositivas, pero puedo poner el link en la descripción, lo que sé que vaya a tener este video. He visto un hilo, o como sea que se llame en Tumblr, medio popular en el que se menciona cómo algunas personas ni siquiera se dan cuenta de las representaciones de discapacidades en los trabajos de ficción que consumen porque no es visualmente tan notorio en el personaje o el personaje no sufre lo suficientemente como para notarlo. Mientras la publicación continúa, van llegando usuarios para explicar y desmentir estas creencias, así como para dar ejemplos de representación de discapacidades en distintos medios. La verdad es un hilo bastante informativo y quería mencionarlo precisamente porque muestra cómo en efecto mucha gente piensa erróneamente acerca de cómo debe ser la representación de discapacidades, enfermedades y condiciones de salud en los medios. Ahora continuemos. La imagen siguiente es la de la esquina inferior derecha. Es un cortometraje de Pixar llamado Loop y trata de una chica con autismo y que no se expresa de manera verbal. Quise incluirla porque me parece una representación que tal vez algunas personas consideren como difícil de llevar a cabo, pero por lo que podemos ver no es imposible, ya que Pixar la abordó de una manera bastante adecuada y respetuosa. Consultaron a expertos, la misma escritora y directora del corto ha trabajado varios años con personas dentro del espectro autista y la persona que le brinda voz a la protagonista es también una chica con autismo. Algo que también me gusta del desarrollo de este corto es parecido a algo que ya había mencionado con Encanto sobre cómo esta representación se pudo presentar no solo en cuestiones de historia y narrativa, sino también en cuestiones visuales y de animación. En Loop, los artistas encargados de la cinematografía y el lighting también trabajaron para crear un pop o point of view específico para la protagonista, en el cual, al ser desde una perspectiva de alguien con autismo, requería de una intensidad de colores o iluminación distinta, por ejemplo, a la del punto de vista de una persona neurotípica. También puedo dejarles el link acerca de la realización y desarrollo de este cortometraje. Habla sobre esta parte. Continuando con la imagen restante, es este del personaje de Máximo Marco,
de la película Luca. Antes de explicar la razón por la que lo incluí, quiero explicar lo que en mi opinión son los dos extremos de la representación, no necesariamente sobre condición de salud. Uno es adjudicarle a un personaje alguna característica específica de las que ya vimos, etnia, orientación sexual, neurodivergencia, lo que sea, pero básicamente solo de nombre. O sea que en ningún momento se hable de ello, ni se haga presente, ni aporte o afecte absolutamente nada a la trama, únicamente por alguna razón está en el sitio oficial del libro, serie, película o lo que sea, o el autor lo confirmó en una entrevista random de alguna convención, o lo tuiteó un día que estaba aburrido, cosas así. El otro extremo es adjudicarle a un personaje alguna característica de las mismas que ya dije antes y volver esa característica lo único que define a ese personaje, su único rasgo de personalidad, básicamente creando un personaje plano. Retomando el personaje de Massimo, yo creo que este se encuentra en un lugar bastante balanceado a la mitad de esta gráfica imaginaria, en el que no va para ninguno de los extremos que acabo de explicar. La razón de esto se debe a que sí, Massimo no tiene un brazo, pero esta condición no define todo lo que es. Sin embargo, sigue siendo algo parte de él, y esto es reconocido en la película, él mismo lo menciona. No es abordado a profundidad porque él únicamente es un personaje secundario y esto realmente no influye en la trama, pero fue agradable que a pesar de ello no fue por completo ignorado ni tampoco introducido como si se sintiera de más. Alerta de spoiler antes de que pase a la siguiente diapositiva, por si no han visto Encanto y o Turning Red. Voy a mostrar y hablar específicamente de los finales, o al menos las partes como epifánicas ahí de esas películas. Y ahora sí, por último, la última categoría, mensajes, moralejas y enseñanzas. Fue difícil, no sabía cómo abordar esta parte, pero quise comenzar por mostrar estas dos escenas claves de las películas de Turning Red y Encanto, ya que al ambas tratar de la misma problemática, trauma intergeneracional, se presta una comparación. Ambos son supuestamente la escena en donde la figura matriarcal se disculpa con la protagonista. Sin embargo, estuve más satisfecha con la escena de Turning Red que con la de Encanto, puesto que en esta última nunca, la última mencionada, o sea, Encanto, nunca percibí una disculpa en sí, solo una mezcla de palabras lastimosas y luego palabras bonitas, pero nada tan en concreto. Creí que estaba exagerando y que nada más no recordaba bien cómo había sido, pero luego de ver este GIF en Tumblr que compara las dos escenas me di cuenta de que realmente Turning Red dice cosas más concretas que Encanto. Creo que puede notarse la diferencia en la cantidad de texto. Repito que en lo personal hubiera preferido mayor especificidad por parte de Encanto porque la verdad casi ni entendí cuál era el mensaje principal que la película me quería dejar, o al menos el significado de esta escena en específico, pero en parte me hizo darme cuenta de cómo la ambigüedad era utilizada incluso en este ámbito en las películas de Disney y cómo la están utilizando como una ventaja. Cuando vi esta escena en Encanto, no pude evitar pensar en todas las demás escenas de películas de Disney en donde pasa exactamente lo mismo. Bueno, como fue para Andrés de Disney, pero no quise omitir el icónico rollo del dragón tío. En lo personal me encantan los temas de autodescubrimiento y autoaceptación, no solo en las películas, pero no puedo evitar gritar internamente cada vez que veo cómo se presenta del mismo exacto modo. Entiendo por qué Disney hace esto, la moraleja de ser tú misma es identificable con prácticamente cualquiera, porque pues todos somos alguien y ahí es donde podemos darnos cuenta de lo que se quiere lograr con esto. La moraleja es algo tan pero tan abierto que absolutamente todos pueden encajar en ella. Es un target más grande de audiencia, simplemente. Sé que este tipo de ambigüedad no es tan grave o no necesariamente significa algo dañino como con las categorías anteriormente mencionadas, pero es algo que igualmente me preocupa porque creo que así como una persona generosa y solidaria, por ejemplo, puede identificarse con el sé tú mismo, así también podría identificarse una persona deshonesta y irrespetuosa. Perdón, sé que suena un poco exagerado, pero realmente pienso que esta es la principal posible desventaja de que Disney deje moralejas tan abiertas a interpretación. Termina siendo como la Biblia. Todos la interpretan como más les conviene para beneficio propio. Entonces, la ambigüedad en las enseñanzas que las películas muestran representa siempre una desventaja. No. Y he aquí un ejemplo de ello. La problemática planteada en la película Zootopia gira en torno a la dicotomía existente entre dos grupos de personas, o bueno, animales,
viviendo en una ciudad que muchos pintan de perfecta. Cómo esta aumenta en el momento en que uno de estos grupos supuestamente comienza a agredir al otro en ataques repentinos y que poco a poco suceden más frecuentemente. Ahora, viendo planteada la problemática principal de la película de un modo ambiguo precisamente, ¿a qué creen que esta está haciendo alegoría? ¿O no está haciendo referencia a nada? Simplemente Disney quiso hacer una película con animalitos antropomórficos y dio la casualidad de que su problemática tiene similitudes con muchos de los problemas sociales que enfrentamos en la actualidad. Bueno, para los que no escogen estar en negación, la verdad es que en nuestra sociedad realmente existen situaciones que se podrían aplicar a esta problemática, en las que la sociedad se divide en dos debido a que personas pertenecientes a uno de esos grupos se suelen asociar como violentas en contra de las personas del otro grupo. Tal vez ya tengan en mente alguna, o incluso más de una. Entonces, ¿a cuál de todas esas podría estar haciendo referencia? Si bien del modo en que se las plantee en un primer momento, o sea, ambiguo, tal vez podría aplicar a cualquiera en la que estén pensando, la película nos brinda más elementos en los que podemos entender que Zootopia trata específicamente de racismo, y las imágenes que incluyen esta diapositiva muestran algunos de ellos. Entonces, si la película sí nos pone algunos elementos que hacen referencia a eso, no sería realmente ambigua, ¿no? Pues al menos yo la sigo considerando como ambigua porque realmente nunca se dice de manera literal y creo que en gran parte es por la manera metafórica en la que se plantea. Digo, es un universo ficticio. Considero que dejaría de ser ambiguo si el contexto en el que fuera ambientada la película fuera uno real, algún país o ciudad en específico, por ejemplo. En fin, inicié esta parte comentando que la ambigüedad en este caso es un ejemplo de cómo utilizarla como ventaja, pero no he explicado realmente por qué. La razón es porque al tratar su tope de un tema tan delicado como es el racismo, tiene sentido que no haya sido planteado tan específicamente como eso, porque pondría a Disney en una situación en la que parecería que están tomando una posición con respecto a una problemática que existe en el mundo real, así como podría recibir críticas por representar a ciertas personas con ciertos animales o hacer que personas blancas hagan voces de personas que son depredadores, por ejemplo, no sé, cosas así. A mi parecer es entendible. Y ahora sí, pasemos a lo que en mi opinión es un mal ejemplo de cómo usar la ambigüedad para las enseñanzas que trates de poner en tus películas o lo que sea. No podía acabar esta presentación sin desahogar mi frustración por lo que sea que fue el mes de Frozen 2. Aquí muestro una imagen del número musical de Kristoff, la película, el cual supuestamente tiene la intención de representar un ejemplo de masculinidad sana, o no sé si te amo Kristoff. Bueno, es que el asunto con esta película es que tenía muy buena intención con ella, pero le quisieron añadir tantas cosas que al final muy pocas de ellas realmente lograron profundizarlas a lo largo del desarrollo de la historia. El desarrollo del personaje de Christoph no fue la excepción y mientras que sí aprecio varias cosas que hicieron con él en esta secuela, incluyendo su canción, no puedo evitar sentir que hay algo en ella que me incomoda y creo que es porque no se llegó a un acuerdo sobre con qué intención sería presentada exactamente en la película. Por un lado, se afirma que esta tenía la intención de ser un ejemplo de masculinidad sana, algo que los niños pequeños pudieran ver e imitar, optando por expresar sus sentimientos a través de cantar, por ejemplo, en lugar de retenerlos o expresarlos de forma violenta. Pero yo pienso, de ser así el caso, ¿por qué entonces presentaron la escena musical de Cristo de un modo tan hilarante? O sea, si realmente querían que los niños vean esto y les den ganas de imitarlo, ¿por qué hicieron verlo como algo que causa gracia? ¿En serio piensan que los niños van a salir a hacer lo mismo luego de ver que todos en el cine se ríen en esa escena? Y ahora toca de nuevo explicar por qué este es un mal ejemplo del uso de la ambigüedad en las enseñanzas o moralejas. Porque nunca se especificó si realmente esta escena tenía la intención al 100% de representar un ejemplo de masculinidad sana. En la serie documental la realización de Frozen 2, la cual se encuentra en Disney Plus por si quieren ir a verla y frustrarse todavía más después de ver la película como yo. De hecho, se muestra cómo se hace un mayor énfasis en que la escena sea cómica o simpática por encima de realmente ser un buen ejemplo de representación. Lo que en mi opinión Disney debió hacer en este caso fue priorizar un posible caso de representación y ahora sí asegurar al 100% esa intención porque si la desaflojas solo un poco puede pasar un desastre como en el resultado final de la película y dar a entender completamente lo opuesto de lo que en realidad quisiste decir. Y por fin llegamos al final de esta presentación.
Una disculpa si me pasé como una hora hablando, la verdad no sé cuánto tiempo vaya a ser porque este solo es el guión que estoy escribiendo o la razón del futuro que estás leyendo esto. Pero me imagino que sí será bastante porque voy como por la 10ª hoja en el documento. Jajaja, rip. Spoiler fueron 11. En fin, ¿qué podemos concluir con esta presentación? Creo que quiero empezar por recordar que nosotros como audiencia consumidora tenemos el derecho e incluso la obligación de exigir qué es lo que queremos ver representado en las películas y todo lo que vemos en general. Así que no dudemos en hacerlo si lo consideramos necesario. Además, también tenemos el fantástico don de ser críticos, que muchos no saben, pero puede coexistir con la afición. Ser crítico no se trata de ver lo malo en todo, sino de ser capaz de cuestionar las cosas para una posible mejoría.